En esta segunda parte de la clase sobre la historia de los jardines de Occidente, vamos a ver el tema del romanticismo y de los parques públicos. ¿Se acuerdan que habíamos quedado en el final del Renacimiento con Versalles, en Francia, que era el gran espacio, el gran paisaje en donde eh, el jardín geométrico ocupaba hasta donde llegaba la mirada, hasta el infinito? Este jardín, que era prácticamente insostenible desde el punto de vista económico, y que demostraba el poderío de un rey que ya estaba en decadencia, iba a ser reemplazado. En Inglaterra, en el siglo XVII, se estaban realizando este tipo de jardines. Un jardín se llamaban jardín de nudos. Eh, Fíjense la complejidad también de este jardín. Venía inspirado en estos jardines como los de Versalles, pero había llegado como a un extremo de complejidad y de artificialidad. Y esto había terminado cansando a la gente. Entonces empiezan a ocurrir, a partir de aquí empiezan a ocurrir un cambio muy fuerte que da pie a que se origine el romanticismo. Eh, Ocurren primero elementos que tienen que ver con una evolución interna, que es esto que les decía, este cansancio de un jardín que ya era muy recargado. A esto se le suma el pensamiento de distintos filósofos y poetas que hablaban de una nueva forma de entender la realidad, una vuelta como a la naturaleza. También estaban los pintores paisajistas, pintores que habían evolucionado en lo que pintaban, en lo que mostraban en sus cuadros. Aparece justamente la pintura paisajista en esta época, y estas imágenes empiezan a ser imágenes de la naturaleza, de entornos naturales, que ya lo vamos a ver, con edificios y ruinas romanas y griegas. Y finalmente también la influencia del jardín paisajista chino, que los viajes que ocurrían desde Inglaterra hasta Oriente traían estas noticias de estos jardines muy diferentes, con toda una impronta natural que no eran conocidos y que admiraban, ¿no? Esta impronta de una naturaleza, de un mundo diferente, en donde lo construido y lo geométrico parecía que no tenía tanto peso como lo natural y lo orgánico. Este texto que les decía, hablando de filósofos que imaginan nuevos jardines, es bastante anterior, es de Francis Bacon, que es un filósofo de Inglaterra de 1625, que escribe sobre los jardines. Lo vamos a leer. Dice: en cuanto a los jardines, hablando solo de aquellos que son ciertamente principescos, tal como hemos hecho con los edificios, no está hablando de los jardines de las casas, sino de los jardines de los reyes y de los ricos. Su extensión no debería ser menor de 12 hectáreas de tierra, y deberían dividirse en 3 partes: un prado a la entrada, un páramo o pastizal a la salida, además de caminos a ambos lados. ¿Ven que está hablando de nada que ver de lo que estábamos viendo en Versalles? Está hablando de prados, de pastizales. Dice: y lo que prefiero es dedicar 1,5 hectáreas de tierra al prado, 2,5 hectáreas al pastizal y 1,5 hectáreas a cada lado, y 5 al jardín principal. El jardín principal sí, tal vez debía haber sido armado, pero estaba todo rodeado de una imagen natural. En cuanto al arbustal, que sería, fíjense, a lo que hoy se le llama RAF, que es como un tipo de pastizal de moda con florcitas. Dice: en cuanto al arbustal, que era la tercera parte de nuestro diseño, me gustaría que se dispusiera en la medida de lo posible como un páramo natural. De acá viene esta idea del RAF. No pondría árboles en él, sino solo algunos matorrales de eglantina y madreselva, entremezclados con algunas viñas silvestres, y cubriría el terreno con violetas, fresas y prímulas, pues estas son dulces y crecen en la sombra. Y las dispondría sobre el páramo aquí y allí sin orden alguno. Vean, sin orden alguno. Es decir, está hablando de imitar la naturaleza. Y vean lo que dice ahora:
También me gustaría colocar pequeños macizos de tierra, como la formada por los topos en los pastizales salvajes. Imita la naturaleza, algunos con tomillo silvestre, otros con clavelinas, algunos con germantrina, cuyas flores agradables a la vista, algunos con hierba doncella, algunos con violetas, algunos con fresas, algunos con prímulas, algunos con rosas rojas, algunos con lirios del valle, algunos con clavel del poeta, algunos con el éboro y otras flores bajas similares, todas ellas de dulce olor y aspecto agradable. En cuanto al jardín principal, no niego que debería haber algunos caminos a ambos lados y algunos penachos de árboles frutales y cenadores con bancos dispuestos decentemente, pero nada de esto debería situarse muy junto, sino que el jardín principal ha de dejarse como un espacio abierto y libre y no cerrado. En cuanto a la sombra, yo la limitaría a los caminos laterales para pasear, si se desea, en los días o años calurosos, considerando que el jardín principal es para las épocas más suaves del año y en el caluroso verano solo para las mañanas y las noches o los días nublados. Fíjense qué genio Francis Bacon, porque quiebra totalmente con la idea de jardín que se había venido trabajando. Está describiendo un jardín totalmente distinto al jardín que cualquiera que en ese momento hablaba de un jardín pensaba. Está hablando del jardín que hoy tenemos en nuestros espacios, ¿no? Cuando hablábamos de los pintores, este es un cuadro de Claudio de Lorena, se llama Apolo y las musas en el Monte Parnaso, es del año 1680 y Claudio de Lorena es un pintor italiano. Resulta que los ingleses empezaban a hacer viajes para conocer el mundo y estos viajes los llevaban a recorrer, iban por Francia y cruzaban los Alpes y finalmente llegaban a Inglaterra, a Italia, y ahí iban a Roma y conocían las ruinas romanas. Y quedaban fascinados con toda esta cultura que para ellos era nueva, toda la cultura del Renacimiento. ¿Se acuerdan que vimos en las clases pasadas? Bueno, este pintor, Claudio de Lorena, era un pintor cuyos cuadros eran llevados de vuelta a Inglaterra, y en estos cuadros hay toda una expresión de una imagen. Vean la imagen de naturaleza que se encuentra acá, con vistas lejanas, los dioses del Olimpo, y edificios que son ruinas, que son las ruinas romanas o ruinas de los griegos, pero con una imagen de nostalgia. Toda una imagen de nostalgia, con un paisaje donde el edificio eran ruinas que habían sido tomadas por la naturaleza. Esta vuelta de la naturaleza era lo mismo que estaba hablando Francis Bacon. Francis Bacon coincidía con estas ideas y ya las había conocido y las estaba traduciendo. Bueno, en 1733 William Kent construye estas ideas. Esto que vemos acá es un jardín del romanticismo, del periodo romántico inglés. Es un templo jónico construido en esa época. No habían templos jónicos en esa época, inspirado en el cuadro que vimos anterior y en los viajes y seguramente imágenes que habían tomado los viajeros. Vean las extensiones de césped y el arreglo de vegetación que simula lo natural. Esos árboles no existían antes, están plantados y están plantados como un marco de estos edificios. Detrás de estos edificios también no es que sean tan simples de leer, hay toda una cuestión de simbología, ¿no? Particularmente en este caso probablemente haya sido de simbología masónica debido al tema del obelisco, ¿no? Pero bueno, es una simbología que tampoco vale la pena profundizar, pero que tiene que ver con todo un lenguaje que el que sabía y conocía esto, cuando veía el parque, veía mucho más que el parque. Esta es la imagen con el que se encontraban los ingleses cuando viajaban a China. Bueno, en este caso es de Japón. Son jardines del castillo Tokushima, son jardines del año 1592, en donde cada una de las hojitas y cada parte de los árboles y de las rocas están puestos así con un motivo, con un fin. Representan una imagen que a su vez representa a la naturaleza. Está todo puesto y todo tiene una simbología, pero es una imagen de la naturaleza, es una imagen natural, en donde no hay geometría. Entonces hay como un rechazo a la geometría. Acá también ocurre
que el parque público, por ejemplo, en este caso el Hyde Park, que era un parque de los reyes, que es un parque privado, es donado por los reyes a la ciudad de Londres, para que pueda ser utilizado. Y entonces es diseñado, el diseño es de 1733, y vean acá la ubicación que tienen los árboles, con grandes espacios abiertos que permiten orientar las vistas. Si miran lo que habíamos visto antes de Kent, esto que se ve acá, que parece un gran río, en realidad es un lago formado de un arroyo, un lago artificial, pero en donde todo simula la naturaleza. En este caso es un primer parque público, que no dejaba de ser un parque monárquico, digamos, un parque de los reyes. ¿Qué es lo que ocurría en Inglaterra? En Inglaterra era donde más fuertemente se estaba dando y había nacido también la revolución industrial. La ciudad estaba cambiando. Este gran parque que vimos antes de Kent eran parques de enormes extensiones que eran diseñados en los espacios en la campiña inglesa, pero no era casual esto, sino que se modifican las leyes y grandes propietarios empiezan a ocupar el espacio y empiezan a desplazar ciudades enteras para poder construir estos parques, ¿no? Esta imagen del jardín inglés. Esta gente desplazada, sumado a la nueva actividad industrial, se va hacia Londres, se va hacia las ciudades, y las ciudades empiezan a crecer. Empiezan a crecer sin control, porque bueno, era como una cuestión natural esta llegada de la gente a las ciudades, que se iban asentando en los bordes y que terminaron desembocando en esta imagen de ciudad llena de industrias, muy contaminada, en donde en las industrias trabajaban niños, adultos, y todos se enfermaban, digamos, había muchas pestes. Esto provoca una reflexión y un cambio en la ciudad, sobre todo porque hacía falta que la población que trabajaba estuviera sana para que siguiera produciendo. Entonces, la idea de la vuelta a la naturaleza es una idea que viene impulsada dentro de las ciudades también por un movimiento que se llama un movimiento higienista. Estas ciudades industriales, enfermas, aparecen comparadas con las ciudades, aparecen comparadas con el campo, que el campo es relacionado con lo sano. Entonces la idea es llevar el campo a la ciudad, y es por eso que se crean estos parques públicos que justamente sirven para que la gente pueda educarse en un entorno de la naturaleza. Es decir, la naturaleza y lo natural es lo que educa, a diferencia de la ciudad, que es el lugar en donde se va a trabajar y en donde enferma. Por eso es que se trata de construir estos parques públicos en el medio de las ciudades. Si bien esto ocurre en Inglaterra, esta primera parte del movimiento ocurre en Inglaterra, coincide con la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa justamente lo que se hace es derrocar a la monarquía, y la monarquía quedaba asociada con esta imagen de los parques geométricos, y particularmente con Versalles. Los nuevos parques debían ser como los parques románticos ingleses. Esta idea de lo natural se mezcla con la idea política, y fíjense que las líneas rectas pasan a representar a la monarquía, y las líneas curvas pasan a representar a la Revolución Francesa, a lo humano, a lo natural, que era todo lo ahora deseable. Más adelante de la Revolución Francesa, porque bueno, los ideales de la Revolución Francesa no duran mucho, en esta lucha que había en Francia, finalmente termina ganando una imagen de poder y de control, y vuelve a convertirse en un imperio en donde la justificación era que había que ordenar estas nuevas ideas de la Ilustración, ¿no? Estas nuevas ideas del romanticismo.
Por eso es que viene un emperador, que es Napoleón, que bueno, se va sucediendo. Finalmente lo que vemos acá es resultado de Napoleón III. Napoleón III decide ordenar la ciudad de París. En la ciudad de París estaban ocurriendo una serie de levantamientos, y como la ciudad era una ciudad medieval llena de callecitas muy, muy pequeñas, la gente, los que se estaban levantando, armaban barricadas, enormes barricadas que impedían que el ejército pudiera controlar la situación. Entonces Napoleón III llama a Haussmann, que es un ingeniero, y Haussmann produce todo un cambio en la ciudad, guiado en parte por estas nuevas ideas inglesas, pero de algún modo se las apropia y les modifica el sentido. Eh, Produce grandes calles, digamos, grandes avenidas en la ciudad, que apuntan a focos. Estas avenidas eran tan anchas que no se podían interrumpir con barricadas y permitían que el ejército llegue rápidamente a los lugares en donde hiciera falta. Por otro lado, coincidía con la idea de higienismo de estas calles más anchas, arboladas, que era toda la idea nueva que venía de Inglaterra, y a su vez en toda la ciudad, en el diseño general de la ciudad, se piensan también estos parques públicos. Este que vemos aquí es un parque, el Parc de Buc-Chaumont, que es encargado justamente por Haussmann en 1867. Es un parque que recupera un sector muy afectado de la periferia de París. En este lugar en un lugar contaminado, y también habían ocurrido toda una serie de asesinatos. Tenía como una carga muy negativa. Entonces lo elige Haussmann para hacer un parque. Bueno, era una cantera de piedra, para hacer un parque en donde muestre una nueva ciudad y recupera a la vez un espacio urbano. Vean el trazado del parque. No hay líneas rectas, son todas curvas, siguiendo esta imagen inglesa, esta imagen del paisaje romántico, del paisaje pintoresco inspirado en los cuadros. Vean que acá en el medio aparece el templo, con vistas que se abren y se cierran con un puente. Esta es una imagen, una fotografía del parque, de haber sido recién inaugurado. Incluso dentro del parque hay una cueva donde hay una cascada artificial, donde, bueno, entiendo que de este parque se sacaron las piedras con las que se construyó después la Estatua de la Libertad, que iba a ser donada a Estados Unidos por el centenario de la creación del país, digamos, de la libertad de Estados Unidos. Bueno, pasemos a Estados Unidos entonces. La imagen que ven acá es una imagen bastante actual del Central Park. El que ven ahí caminando es Woody Allen con Mia Farrow. Es un escenario de cantidad de películas del Central Park. Vean que la imagen esta es una imagen similar a la que habíamos visto antes, una imagen romántica, una imagen pintoresca tomada de los cuadros, con el edificio, el castillo, la ruina entre piedras, con árboles de colores, con una coloración muy, muy particular, que enmarcan a estos edificios, con un lago que produce reflejos, ¿no? Los caminos que se meten en medio del bosque. Esta es toda la imagen que es traída de Europa por Olmsted y por Vaux, pero sobre todo por Olmsted. Resulta que en Nueva York en Nueva York estaba haciendo, todavía no estaba ocupado todo el espacio donde se hace el Central Park en 1857. Era toda una cuadrícula de la ciudad de Nueva York, todavía no construida. Sin embargo, empiezan a aparecer una serie de escritos, sobre todo por un periodista que se llamaba Downings, que, haciendo referencia a los parques norteamericanos, habla de la necesidad
de un gran parque central para la ciudad de Nueva York. La ciudad que todavía no se había extendido y no existía. Eh, pero, a diferencia de esta idea de los parques ingleses, que eran parques que venían de la monarquía, Downing y Olmsted, cuando diseñan el Central Park, no piensan en la monarquía, sino que piensan en el parque asociado con la democracia y con un espacio público, en donde todas las clases sociales pudieran estar, pudieran participar, y a diferencia de lo que se hablaba en Inglaterra, en donde lo que se pretendía era que era como una búsqueda de control de las clases sociales, acá también había esta búsqueda de control, pero estaba asociada a la idea de democracia y a la idea de país libre. Y este parque, que era un parque libre, que era un parque que ya no estaba relacionado tanto con la imagen pintoresca, sino que estaba más relacionado con las ideas higienistas, resuelve todo, pero con una mirada mucho más técnica. Es decir, acá Olmsted no estaba inventando nada. Olmsted estaba tomando resoluciones técnicas que ya venían desde Europa, sin embargo, las estaba aplicando con una idea muy distinta, que era la idea de la democracia. La idea del parque público en medio de una ciudad, con una idea del acceso público a este parque. Acá vemos la imagen del Central Park de Nueva York. La verdad que no sé bien ahora para decirles cuántos metros cuadrados tiene, pueden buscarlo. Es un parque realmente enorme. Vean que acá en el centro hay una reserva de agua. Como cuestión interesante son los cruces que hay en el parque. Hay 4 cruces en el parque con vías diferenciadas en relación al tipo de carruaje. Por ahí van a ir, hay digamos vías diferenciadas, unas que son para carruajes, otras que son para caminantes. Todo pensando en una ciudad que se iba a construir, ¿no? Con imágenes en diferentes, con grandes espacios abiertos centrales, y después con lugares en donde se recrean lagos y en donde se dejan piedras, grandes piedras desnudas y se las acomoda con vegetación, todo para poder mantener esta idea de la naturaleza en el medio de la ciudad.